Quiero invitarlos, hermanos, a que que abramos nuestras Biblias, por favor. Vamos a buscar. Gracias, hermano. Vamos al libro de Romanos, hermanos. Vamos a leer en el capítulo 5, versículos 17 al 19. Gracias, hermano. Me dan un amén cuando lo tengan. Romanos 5, del 17 al 19 vamos a leer. Amén. La palabra de Dios dice en el nombre del Altísimo: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradezco por esta oportunidad que tú nos das. Te pido, Padre Celestial, que eches fuera todo espíritu de distracción. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que tu palabra entre en lo más profundo de nuestro ser. Te agradecemos, Señor, por este gran privilegio que nos das. Y en el nombre de Jesús ponemos este servicio. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, esta noche vamos a conocer sobre la convergencia de la misión. Sabemos que la misión del plan redentor de Dios de la humanidad empezó cuando cayó el hombre. Todos lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Que a partir del pecado empezó la misión redentora del Señor. El hombre, hermanos, demostró que es incapaz de poderse restaurar y salvar por sus propios medios. A raíz de eso, hermanos, por la gracia del Señor y su misericordia, Él se entregó a sí mismo, como lo leímos en Romanos 5, 17 al 19. Esto implica, hermanos, que la misión de Dios se centra en la salvación del ser humano. Pero, sin embargo, a pesar de que el Señor se entregó a sí mismo, necesita y requiere la participación de la humanidad y de la voluntad del ser humano. En ese sentido, hermanos, todos tenemos que involucrarnos en la salvación del mundo. Nosotros vamos a ver vamos a abordar 3 puntos muy importantes. El primero que les quiero hablar es la misión de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando hacemos un recorrido en el Antiguo Testamento, observamos, hermanos, cómo el pueblo de Israel se destacaba por proclamar a un Dios verdadero en medio de diversidad de creencias, pero también prácticas paganas. Amén.
Por otra parte, vemos a un Dios que con su misericordia viene y hacía apariciones angélicas para demostrar que Él quería salvar a la humanidad. Vamos, hermanos, a ver cómo inició esa convergencia de la misión. Quiero que me acompañen a Génesis 3:9. Génesis 3:9. La palabra de Dios dice: entonces Jesús llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Amén. Aquí Dios, hermanos, le hizo esa pregunta al hombre con el cual él tenía una intimidad. Pero cuando entró el pecado, este hombre llamado Adán se escondió porque entró la vergüenza. Y el Señor, cuando le hace esta pregunta, hermanos, no solo quería saber de su estado físico, sino que Él también quería comprender su situación espiritual, porque lo quería restaurar. Y gracias a la misericordia del Señor, de Dios, pues se preservó la humanidad y siguió. Como todos sabemos, Adán tuvo 2 hijos, Abel y Caín. Ahí es donde vemos cómo sigue la convergencia de la misión. Y yo quiero que vayamos a Génesis 4 y leamos del 9 al 10. Génesis 4 del 9 al 10. Luego, la palabra de Dios dice: luego llegó Jehová, preguntó a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo el guarda de mi hermano? Dijo Jehová: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Miren, hermanos, yo creo que nosotros sabemos y ya hemos leído algunas veces lo de la ofrenda de Abel y Caín, donde Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Así es, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces, lógicamente, la ofrenda de Caín, pues no le agradó. Y a raíz de eso empezó ese odio contra su hermano. Y Caín mató a Abel en el campo. La pregunta que estaba haciendo Jehová no era para ver o localizar dónde estaba Abel. Él hizo esta pregunta, hermanos, porque quería confrontar la condición espiritual y moral de Caín. Sin embargo, Caín dio una respuesta arrogante, prepotente, y dice: bueno, ¿acaso yo tengo que cuidar de mi hermano? Ahí entró la arrogancia, prepotencia, celos, maldad y todo. Pero Dios, a pesar de todo, no condenó a Caín, hermanos, sino al contrario, Él vino y lo restauró a través de un proceso disciplinario y lo envió como un hombre errante, pero ya restaurado. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Luego la convergencia, hermanos, sigue en un momento bien difícil, porque todos sabemos
que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre. Eso lo vemos en Génesis 6 del 6 al 13. Eso se lo dejo para que lean en su casa porque si no nos vamos a tardar mucho. Aquí Dios se arrepintió, hermanos, y iba a terminar con toda su creación. Pero vio a un hombre justo, uno solo, Noé. Y vino él y le dio indicaciones a Noé que hiciera el arca. En ese tiempo, todos decían que Noé estaba loco. ¿Por qué razón? Porque no llovía. Sin embargo, Noé hizo caso porque tuvo fe y fue muy obediente a Dios. Hizo el arca de Noé. ¿Qué es lo que pasó? Dios le dijo, y vamos a las escrituras para que ustedes puedan también leer lo que Dios le dijo a Noé. En Génesis 7:1. Génesis 7:1. La palabra de Dios dice en Génesis 7:1. Luego Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Si vemos, hermanos, este era un juicio divino el que Dios iba a hacer porque se arrepintió de haber hecho el hombre por tanta maldad que ya existía, tanto pecado. Sin embargo, Dios persevera a pesar de ese juicio, permitió que a través de Noé continuara la vida humana. Luego, también lo vemos en la ley, en la historia y en los profetas. Hermanos, desde el llamado de Moisés hasta la entrada de la tierra prometida, es evidente toda la convergencia de la misión. El poder demostrado en Egipto, la liberación en el Mar Rojo y el pacto en el monte Sinaí. Hermanos, es increíble. A pesar de que Dios vio esa incredulidad del pueblo de Israel, Dios declaró que la tierra sería llena de su gloria. Gloria a Dios. Hermanos, luego en los libros históricos, desde Josué hasta Esther, sigue toda la convergencia de la misión. En los libros de los profetas, hermanos, los profetas fueron llenos del Espíritu Santo. Y ellos transmitían la palabra de Dios a todos aquellos que se habían alejado. Dios los utilizó. Luego viene y sabemos que Dios pone y quita reyes, ¿verdad? Y muchos reyes, hermanos, por desobedientes, tuvieron un fin lamentable. Los que hemos leído la Biblia sabemos que muchos reyes por desobedientes tuvieron un fin malo. Y también lo vemos en el rey David. Que miren, hermanos, yo la verdad es que cuando no había leído la historia de David, pensé que David no había pecado. Sin embargo, hermanos, David pecó. Vemos que de un pecado lo llevó a otro. Él cometió adulterio, ya lo sabemos, con Betsabé. Y por pedir un embarazo, como decimos, no deseado, él tuvo que llegar
a ser un asesino porque asesinó a Urías, el esposo de Betsabé. Sin embargo, Dios siempre estuvo con David, porque dice la Escritura que David siempre estaba conforme al corazón de Dios. Y vemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento siempre Dios estuvo bajo el control de su pueblo, a través de esa convergencia de la misión que él tenía. El segundo punto que quiero que tratemos, hermanos, es la misión de Dios en el Nuevo Testamento. La misión de Dios en el Nuevo Testamento converge en el reconocimiento que Jesús es el Señor y Salvador del mundo. Gloria a Dios. En este sentido, hermanos, debemos de considerar que el Nuevo Testamento es un documento misionero, el cual empieza con nuestro Señor Jesucristo. Pero Él preparó también el futuro, discipulando, valga la redundancia, a sus discípulos. Él vio que la misión tenía que continuar. A raíz de eso, Él vino y preparó a las personas que Él sabía que iban a ser productivos en la misión. Sabemos que Él no escogió a personas estudiosas o personas adineradas. No, Él fue y escogió a pescadores. Y gloria a Dios por eso, porque ellos fueron personas humildes, obedientes a la palabra, y a raíz de eso, hermanos, ellos fueron muy buenos discípulos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vemos que aquí la misión empezó con nuestro Señor Jesucristo y siguió con los apóstoles. En el Nuevo Testamento, hermanos, vemos también la mayor expresión de amor de Dios para la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea pueda salvarse y tener vida eterna. Gloria a Dios por eso. Yo creo, hermanos, que ese es el versículo que tenemos que grabar en nuestro corazón, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Sabemos que esa es la mayor expresión de amor de Dios para la humanidad. Y gloria a Dios por ello. También vemos, hermanos, que en el Nuevo Testamento Dios llenó con su Espíritu Santo a la iglesia. Quiero que me acompañen a Hechos al libro de Hechos 13. Vamos a leer del 1 al 3. Amén. La palabra de Dios dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hermanos, vemos aquí cómo el Espíritu Santo, a través de una profecía, llama a Bernabé y a Saulo. Aquí también vemos cómo Dios rompe esas barreras culturales, étnicas, económicas, hermanos, y religiosas. Bernabé era de Chipre
Simón Níger seguramente era africano. Lucio de Cirene era griego. Manaén era judío y Pablo era de Tarso. Pablo era una persona que tal vez había tenido bastante estudio porque hablaba griego y arameo. Pablo fue un hombre escogido por Dios, a pesar de que él fue un hombre que perseguía a los cristianos. Habían veces cuando él predicaba, había personas que lo conocían y no creían que él estuviera predicando de la palabra de Dios, por todo lo que él había hecho. Sin embargo, hermanos, Pablo fue uno de los misioneros, después de nuestro Señor Jesucristo, que fue bien visto por los ojos de Dios. Pablo plantó varias iglesias, y no solo las plantó, hermanos, él les daba un seguimiento especial. Aparte de eso, hermanos, Pablo pasó circunstancias bien difíciles, tanto que estuvo preso, pero eso no detuvo que él hiciera la misión la cual Dios le había encomendado. A través de cartas él se comunicaba con las iglesias y él tenía ese pendiente de que sus iglesias estuvieran bien, hermanos. Y gloria a Dios por eso. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento, hermanos, fue un documento muy misionero. El tercer punto, hermanos, a tratar es la participación de la iglesia en la misión de Dios en el presente siglo. Y ahí estamos nosotros, hermanos. La iglesia, hermanos, tiene el compromiso de hacer la misma pregunta que Dios hizo al hombre cuando entró el pecado. ¿Dónde estás tú? Eso lo tenemos que hacer, hermanos, porque es parte de lo que Dios nos ha encomendado. Hay veces, hermanos, las personas pueden creer que saben su futuro, que ellos pueden hacer todo bien por sus propias fuerzas, pero lo que no saben es que están en pecado. Entonces nosotros tenemos que buscar esas ovejas perdidas, hermanos. Tenemos que seguir con la convergencia de la misión. Hoy más que nunca es necesario responder al llamado que Dios nos ha hecho, hermanos. Urgentemente, hermanos, necesitamos recuperar la visión neotestamentaria de la iglesia que se identifica como pueblo de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir con esa convergencia. Quizás muchos nos preguntamos ¿y cómo podemos hacer, verdad?, para continuar esa convergencia. El obispo general de la Iglesia de Dios, Timothy Hill, dio 6 pasos a seguir para que nosotros podamos seguir esa convergencia misionera. Y el obispo dice que primero tenemos que encontrar. Y yo creo que esta cita bíblica es la que leemos regularmente en todos los cultos misioneros. Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos.
Gloria a Dios por todos aquellos hermanos que Dios los envía a otros países. Pero nosotros tenemos a nuestro alcance a nuestra familia, hermanos, que es lo primero que tenemos que trabajar. A esos amigos, a esos compañeros de trabajo, de estudio, a esos vecinos que vemos que aún viven perdidos. Hay muchas personas, hermanos, que están ansiosas de escuchar la palabra de Dios y lo tenemos que hacer, hermanos. El segundo paso a dar es interceder. En 2 Tesalonicenses 3:1 dice: oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Es importante, hermanos, que cuando nosotros encontremos a esa persona perdida, oremos por ellos, intercedamos. Nosotros aquí intercedemos por los misioneros, pero aquí nos manda Dios a interceder por esas personas que nosotros ya les fuimos a hablar. Que esa semilla que sembramos, hermanos, dé el fruto deseado, que la convergencia de la misión sea agradable al Señor. El tercer paso es organizar. Lucas 10:1 dice: después Jesús eligió a 70 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Se nos requiere, hermanos, organizar líderes de jóvenes, líderes de damas, caballeros, para que podamos ir y llevemos esa palabra a donde la necesiten. Luego, el cuarto punto es invertir. La palabra de Dios en 2 de Reyes 4:2 dice, la pregunta que le hace Eliseo a una mujer: ¿qué tienes en tu casa? Fue la pregunta que Eliseo le hizo a una mujer que fue en busca de ayuda. Ella recordó que le quedaba una vasija de aceite. Hermanos, no importa qué tengamos en nuestra casa, todo lo que demos para el reino de Dios va a ser de bendición. Así que tenemos que invertir, hermanos, en el reino de Dios. Eso es algo muy especial, hagámoslo. Yo creo que todos tenemos un poquito o mucho para darle al Señor. Y eso va a ser de bendición, no solo para tu vida, para tu familia y para el reino de Dios. Como quinto punto, hermanos, tenemos que enviar. En Juan 20:21 dice: como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. Sabemos, hermanos, que la finalización de la Gran Comisión requiere que enviemos discípulos llenos del Espíritu Santo. Así es que tenemos que seguirnos preparando, hermanos. Y por último punto, hermanos, está la cosecha. Sabemos, hermanos, que ya estamos en los últimos tiempos. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 14:15, la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Hermanos, es hora que despertemos. La hermana que predicó el viernes nos dijo que nos teníamos que conectar, hermanos, que un aparato desconectado
no sirve para nada. Y nos dio el ejemplo de los ventiladores. No quería decir un nombre, pero fue la hermana Emperatriz. Dijo que que si esos aparatos los desconectamos, no dan aire, ¿verdad? No sirven para nada. Igual somos nosotros, hermanos. Si nosotros no nos conectamos a la misión de Dios, no servimos para nada, hermanos. Tenemos que conectarnos. Y esa es una reflexión que quiero dejarles en su corazón. Conectémonos, hermanos, a la misión de Dios. Dios quiere que nos conectemos y que lo hagamos ya, porque la mies está madura. Tenemos que actuar. Como conclusión, hermanos, todos tenemos que participar en la misión de Dios. Es una misión que Él nos dejó. Nosotros tenemos que tener pasión por aquellas personas que aún no han sido alcanzadas, por esas personas perdidas que andan de un lado para otro. Nosotros vemos que hay muchos hermanos que ya no los vemos en la iglesia y que tampoco están yendo a otra iglesia. Busquémoslos. Veamos a ver qué podemos hacer, porque ellos también necesitan. Tal vez ya son bautizados, tal vez pues ya tenían privilegios, tal vez eran líderes, pero también esa invitación quiero hacerle a todos los líderes, que trabajemos, que busquemos, hermanos, esas personas que aún no se congregan en algún grupo y los invitemos a que lleguen al grupo. Hagámoslo. Esa es parte de la misión. Quiero decirles que el evangelizar, muchas veces nosotros vamos a ir solo a poner la semilla. Tal vez nosotros no vamos a regar esa semilla, pero va a ser otro hermano que va a ir. Y tal vez nosotros tampoco la vamos a cosechar, pero otro hermano va a llegar y tal vez esa persona va a estar sensible y va a abrir su corazón. Así que pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar para darle gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado, que ha sido un tiempo de mucha bendición para mi vida primero. Y espero que de igual manera haya sido para ustedes. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy te agradezco por este momento tan especial que nos diste. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a ser buenos misioneros para que esa convergencia que tú iniciaste, Señor, la podamos seguir. Te pedimos, Señor, que seas tú quien ponga palabras, Señor, para que salgamos y en el nombre de Jesús nosotros demos esa palabra que necesitan muchas personas que están perdidas, Señor. Esas personas que piensan que están bien teniéndolo todo, que pueden hacer todo porque tal vez tienen ese recurso económico. Pero tú nos recuerdas que de nada sirve ganar el mundo y que perdamos nuestra alma. Hoy en el nombre de Jesús te agradezco, Padre. Bendice a esta amada congregación, bendice a nuestros pastores, bendice a todos los líderes, Señor, y a todos los ministerios. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén, amén y amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor,
te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.